Buen día, jóvenes. El tema de este video es tipos de juicio de amparo. Vamos a dar inicio con una breve introducción. ¿Sabías que en México puedes defender tus derechos humanos contra actos injustos de autoridades usando el juicio de amparo? Este no es un recurso común, sino un proceso especial que revisa si las autoridades respetan la Constitución. Hoy aprenderemos sobre los dos tipos de amparo, directo e indirecto, y cómo funciona. ¿Qué es el juicio de amparo? Un juicio de amparo es un medio de control constitucional que protege a las personas contra actos u omisiones de autoridades que violen sus derechos humanos. No revisa el fondo de un caso, como culpas o responsabilidades, sino si la autoridad actuó conforme a la Constitución. El objetivo, anular actos inconstitucionales como una resolución mal fundamentada o un procedimiento ilegal. Por ejemplo, si un juez emite una orden de aprehensión sin pruebas claras, el amparo revisa si esa orden cumple con la Constitución, no si la persona es culpable. Los tribunales federales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios o jueces de distrito, tramitan estos juicios. Características del juicio de amparo. No es una segunda instancia. Solo analiza cuestiones de constitucionalidad, como si la autoridad fundamentó y motivó correctamente su acto, si siguió el procedimiento legal, si actuó dentro de sus facultades y si respetó los derechos humanos. El resultado, que la sentencia puede confirmar si el acto es legal y declararlo inconstitucional y anularlo. La limitación, que no declara culpas ni resuelve el fondo del asunto, solo protege al quejoso, que es la persona afectada en el caso específico. Tipos de juicio de amparo: el amparo directo. La definición: se interpone contra sentencias definitivas o laudos, que son resoluciones finales en juicios judiciales, laborales, agrarios o administrativos que violen derechos humanos después de agotar todos los recursos legales disponibles. Artículo 170 de la Ley de Amparo. ¿Cuándo procede? Contra resoluciones que pongan fin a un juicio, cuando el quejoso considera que la sentencia es inconstitucional, donde se presenta ante un tribunal colegiado de circuito. Por ejemplo, si un tribunal laboral te despide injustamente y agotas los recursos, puedes presentar un amparo directo para revisar si la sentencia viola tus derechos. Pasos para tramitar un amparo directo. Primero, presentar la demanda. Incluye nombre, domicilio del quejoso, autoridad responsable, tercero interesado, acto reclamado, derechos humanos violados y la fecha de notificación. Se presenta ante la autoridad responsable, quien emitió la sentencia, y debe incluir copias para todas las partes. Segundo, la revisión inicial. La autoridad responsable certifica fechas y envía la demanda al tribunal colegiado de circuito dentro de 5 días. Artículo 178 de la Ley de Amparo. El tribunal revisa competencia, requisitos y posibles causales de improcedencia en 3 días. Artículo 179 de la Ley de Amparo. Tercer paso, admisión o rechazo. Si no cumple requisitos, se desecha. Si se admite, se notifica a las partes para presentar alegatos o amparo adhesivo. Cuarto paso, la resolución. Un magistrado ponente elabora un proyecto de resolución. El tribunal colegiado decide por unanimidad o por mayoría. Los posibles resultados: el sobreseimiento, es decir, se archiva, o la negación o concesión del amparo, ordenando a la autoridad cumplir con la sentencia. Un dato: si no incluyes copias de la demanda, el tribunal puede declarar que no se presentó, salvo que la autoridad las proporcione. El amparo indirecto. La definición: se interpone contra normas generales, actos u omisiones de autoridades, excepto tribunales judiciales, administrativos o laborales,
que violen derechos humanos y que no tengan otro medio de defensa o contra actos que afecten a personas ajenas a un juicio, de acuerdo al artículo 107 de la Ley de Amparo. ¿Cuándo procede? Contra leyes o normas que al entrar en vigor afecten derechos, contra actos fuera de juicio como clausuras, órdenes de aprehensión o multas, contra actos irreparables que no pueden revertirse, en donde se presenta ante un juez de distrito o en algunos casos un tribunal de circuito. Por ejemplo, si una autoridad clausura tu negocio sin justificación legal, puedes presentar un amparo indirecto para anular esta decisión. Pasos para tramitar un amparo indirecto. Primero, presentar la demanda. El quejoso entrega un escrito al juez de distrito o tribunal de circuito. Puede ser por escrito o electrónicamente, según lo permita la ley, de acuerdo al artículo 108 de la Ley de Amparo. Una revisión inicial, el segundo paso. Un juez examina la demanda en 24 horas y decide si la admite, desecha o pide modificarla. Tercer paso, la notificación. Si se admite, se notifica al tercero interesado, que es el afectado por el amparo, y al Ministerio Público. Las partes pueden presentar pruebas o argumentar la improcedencia. Cuarto paso, la resolución. El juez evalúa, si el acto es constitucional y decide si el amparo se concede, es decir, anula el acto o se niega. Un dato curioso, el amparo indirecto es útil contra actos inmediatos como una detención ilegal porque puede suspender el acto mientras se resuelve. Los tribunales competentes. Los siguientes tribunales pueden conocer un juicio de amparo. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con casos de gran trascendencia. Los tribunales colegiados de circuito con amparos directos y revisiones. Los tribunales unitarios de circuito con algunos amparos indirectos. Los jueces de distrito con la mayoría de amparos indirectos. Los tribunales superiores de justicia de las entidades en casos autorizados por la ley. ¿Por qué es importante para ti? El juicio de amparo te da herramientas para protegerte contra decisiones injustas como un despido laboral ilegal, que sería un amparo directo, o una multa arbitraria, que sería un amparo indirecto, para garantizar que las autoridades respeten tus derechos humanos como el derecho a trabajo digno, para defenderte en el mundo laboral, incluso si eres joven o nuevo en un empleo. Por ejemplo, si un patrón público te despide sin motivo y el tribunal laboral confirma la decisión, puedes usar un amparo directo para revisar si la sentencia es constitucional. Si una autoridad te multa sin base legal, un amparo indirecto puede anular la multa. Conclusión. El juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, es un escudo constitucional que protege tus derechos humanos frente a abusos de autoridad. Al entender sus tipos y cómo funcionan, estás mejor preparado para defenderte en el mundo laboral y en la vida. Lleva este conocimiento contigo y úsalo para exigir justicia cuando sea necesario. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan.